Buenas noches de nuevo, gracias por permanecer ahí al otro lado de la pantalla. Nosotros seguimos aquí para hablar de La Rioja que viene, que no es más que La Rioja que estamos haciendo entre todos nosotros, entre todos ustedes, todos nosotros, todos los que han estado y todos los que van a venir en el futuro. La Rioja que está pasando por los problemas que está pasando pues seguramente todo el mundo, sobre todo también todo nuestro país, toda España, y los problemas singulares y que no son más propios. Hemos tratado en la primera parte, hemos hablado de fondos europeos, si llegan, si no llegan, bueno, pues yo creo que ha estado más que interesante. Me gustaría tocar con nuestros invitados, les recuerdo, Celso González, consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Jaime García Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Jesús Izquierdo, secretario general de la Unión General de Trabajadores, y Jorge Ruano, secretario general de Comisiones Obreras. Son las cuatro personas que nos están invitando a reflexionar con sus propias reflexiones, que de eso se trata los debates. Seguramente no vamos a solucionar nada, pero vamos a invitarles a que ustedes también le den vueltas a la cabeza y también estos sean motivos de comentario de sus conversaciones. El gasto público. Importante. Antes creo que ha sido Jorge el que lo ha comentado en la primera intervención, la importancia de la intervención de lo público en situaciones como la que hemos vivido. Quizás en el 2008 se echó de menos esa iniciativa de lo público y se nos dejó a todos un poco más vendidos de la mano de Dios, si me permiten la expresión. Pero ahora, bueno, pues con la pandemia y sobre todo ahora con los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues las administraciones, tanto la europea como la estatal, como las regionales, saben que tenían que salir al paso y se trataba, bueno, de alguna forma de salvar todo lo que habíamos construido, salvar la nave para que pudiera seguir navegando, y la nave son las empresas, y la nave son, desde luego, los trabajadores, y la nave somos todos nosotros, la sociedad. Jorge, voy a empezar ahora por ti, si me lo permites. ¿Se está siendo generoso ese gasto público, generoso en el sentido de lo que a vosotros como representantes de los trabajadores os gustaría? La verdad es que no solo porque sea una cuestión de hacer una inversión en el gasto público, en todo lo que hemos visto que estaba debilitado por años de recortes, sino porque en este país lo que hace falta realmente es una reforma fiscal en profundidad, una reforma fiscal que nos dé capacidad como país de hacer una verdadera transformación. En este momento estamos 5,5 puntos por debajo de la presión fiscal que hay en Europa. Eso supone que dejamos de recaudar 68.000 millones de euros y, por lo tanto, son ingresos que no tiene el Estado, no el Gobierno, como se suele decir a veces, sino el Estado, todos nosotros, para afrontar esas políticas. Y luego hay un elemento que es también muy preocupante de esa reforma fiscal, de cómo redistribuimos esa riqueza que generamos y esos impuestos, porque al final, decía Jaime, el 98% son pymes. Al final resulta que los trabajadores, los autónomos y las pymes estamos pagando más impuestos que las multinacionales. Y esto es una realidad, no lo digo yo, lo dice Expansión, es decir, el tipo medio de las pymes está pagando en torno al 20% y hay multinacionales que están pagando por debajo del 10%. Por lo tanto, el gasto público, si no se trata de un gasto, sino, yo me gusta decir gasto / inversión, pero ¿cómo se sostiene eso? Bueno, pues haciendo una reforma fiscal, es decir, que paguen aquellos que más tienen y que no se repercuta entre todo el pequeño tejido empresarial y social que tiene nuestro país. Por lo tanto, es un elemento, es una tarea pendiente que tenemos como país y que tiene mucho que ver con la redistribución de la riqueza que generamos entre todos. Gracias, Jorge, por esa primera reflexión. Jesús, a ti te paso la palabra. Me imagino que coincidirás bastante en el planteamiento que ha hecho Jorge, pero voy a ir un poquito más allá. ¿Os da la sensación de que ahora se nos está pidiendo a los trabajadores, y todos al final somos trabajadores, un esfuerzo mayor que el que de alguna forma nos correspondería? Bueno, es difícil no estar de acuerdo con la reflexión que hacía Jorge, fundamentalmente referido a la fiscalidad, una fiscalidad que debe ser más justa, que tienen que contribuir más
aquellos que más pueden, que tienen que recibir más aquellos que más lo necesitan, más dificultades tienen para llegar a fin de mes, y yo creo que esto es una reflexión que hacemos desde los sindicatos en voz alta, pero que nos obliga seguramente a abordar una fiscalidad más justa y sobre todo una reforma fiscal ambiciosa que dé respuesta a esas necesidades y a ese aprendizaje que yo creo que es la principal conclusión que hemos extraído de la pandemia, que es fundamental el reforzamiento de los servicios públicos, no solo en el ámbito sanitario, que ha sido prioritario, en el ámbito educativo, sino también en esos servicios sociales que han dado respuesta a esos colectivos vulnerables, a aquellas familias que más lo necesitaban. Indudablemente, en una situación como la actual y con una inflación como la que tenemos, pues es evidente que los trabajadores estamos sufriendo en nuestras carnes, sobre todo en nuestro salario, esas consecuencias de esa inflación desbocada, y nosotros ya estamos contribuyendo con esa pérdida de poder adquisitivo, salvo que seamos capaces de recuperarlo a través de la negociación colectiva, una negociación colectiva y unos convenios que tienen que redistribuir la riqueza que se genera en nuestro país, y si somos capaces de, a través de la negociación colectiva, de subir los salarios y de que no haya pérdida de poder adquisitivo, pues indudablemente no seremos otra vez la clase trabajadora los que más contribuyamos para salir de esta situación. Yo creo que ahora eso es lo que estamos demandando desde los sindicatos. Decíamos el 1 de mayo que la solución pasa por subir los salarios, y creemos que en un momento como el actual subir los salarios garantiza que al menos todo el mundo va a estar en las mismas condiciones para afrontar esas consecuencias de esta inflación que estamos padeciendo. Yo creo que tenemos que ser capaces entre todos de buscar ese tipo de soluciones y sobre todo de que seamos capaces de aportar soluciones a esa situación tan crítica que estamos viviendo. Miran hacia los empresarios. ¿Es posible en estos momentos que podamos hablar de una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores a partir de la subida de salarios, ya que parece que la bajada de la inflación va a ser más lenta? Eso por un lado. Pero no quiero que pase este turno sin plantearte. Hablábamos de gasto público. Las empresas sobre todo de sectores esenciales como la construcción o los servicios, se quejan, de hecho están dejando de acudir a concursos públicos porque la subida de los materiales, etcétera, de la energía, reduce los márgenes hasta unos niveles tan brutales que no hace rentable esa presencia. Sé que son dos cuestiones complicadas, pero te pido, por favor, un poquito de... Sí, pues empiezo por la segunda. Las licitaciones de obras y servicios, licitaciones públicas de obras y servicios, en este momento están ante una situación en las cuales no va nadie a ellas. Bueno, no es que no vaya nadie, pero vamos, en el mes de noviembre y de diciembre se han quedado desiertas por valor de 3.600.000 euros en nuestra comunidad. 5 o 6 obras, que lógicamente lo que tendrían que haber creado es riqueza y empleo. Y el empresario no ha sido capaz de ir por una razón, porque es tan cambiante el precio de las materias primas que no puede hacer un presupuesto para cubrirse. Y luego además ocurre una cosa. El Gobierno de España ha sacado un decreto que sí que va a revisar las obras. Los servicios no, los servicios se quedan sin revisión, con lo cual los servicios no van a tener revisión. Tú haces una licitación, contratas a la baja siempre, porque claro, lo que le gusta a la administración es contratar a la baja, entonces todo el mundo va a la baja, llega un momento con una subida y está perdiendo dinero, ya, por lo tanto, no han ido a esas licitaciones. Y las licitaciones de obras, pues ha sacado un decreto el Gobierno de España que con unas condiciones que prácticamente a nuestra comunidad no nos afecta para nada esa revisión. ¿Por qué? Lo voy a explicar muy claramente. Solamente hay 4 materiales. Se puede decir que puede ser para obras de ferrocarril, para obras de asfaltado de carreteras y para obras que utilicen cobre y aluminio, para analizar la subida del cobre y el aluminio, nada más. Pero esas obras tienen que durar entre 1 y 2 años. Vamos a ver, ¿qué obra de ferrocarril tenemos aquí en La Rioja? No tenemos ninguna. Por cierto, me gustaría hablar, espero que hablaremos de infraestructuras, porque creo que es un tema importante para mantener la industria y atraer turismo y atraer riqueza. Vale. ¿Qué obras hay en este momento de asfalto que duren más de un año?
Asfaltar carreteras, las carreteras que se asfaltan, además se asfaltan ahora con el buen tiempo y son obras de 4 meses, 6 meses, 8 meses, por lo tanto no tienen revisión. Y respecto a la utilización de cobre y aluminio, prácticamente no se utiliza, con lo cual ese decreto del Gobierno de España a nosotros no nos vale, no nos vale. Entonces, Salarios. salarios. Margen para subir salarios. Bueno, yo creo que ese es un tema que está dentro de la negociación colectiva y en este momento nuestros representantes españoles, tanto de los sindicatos como de la patronal, no es que hayan dejado de negociar, creo que se han dado un tiempo para calmar las aguas, porque en este momento de incertidumbre, de precios de materias primas, de inflación, porque claro, los sindicatos han puesto una línea roja que es muy alta, que es indexar el IPC a los salarios. Bueno, hasta la ministra Calviño, primera ministra vicepresidenta del Gobierno de España, ha dicho que no puede ser trasladar el IPC a los salarios, porque entonces entramos en una espiral inflacionista. No sé si recordáis lo que ocurrió en el 72 con la guerra del Yom Kippur, que fue la invasión de Israel en Egipto. Sí. Vale. Una subida del petróleo disparadísima, también falta de materias primas, tal cual. Bueno, aquí se subió la inflación a los topes, estábamos pagando los intereses bancarios al 18, al 20%, estoy hablando del año 78, incluso hasta el 80, y perdimos 10 años de desarrollo. Y los salarios iban según la inflación, al final, pues todo para arriba. Vamos a ver, el objetivo que tenemos ahora es reducir esa inflación y, por supuesto, reducir los precios de las materias primas o, por lo menos, congelarlos, que no vayan a más. Y la Administración apoyar a las empresas, porque las empresas es el motor de un país, que lo primero que tenemos que hacer con la industria es mantener la que tenemos, protegerla y poner las condiciones adecuadas para que puedan venir industrias de fuera. Y las condiciones adecuadas pues son todo el tema de la burocratización, hacerla mucho más pequeña, que, como he dicho antes, que el Gobierno esté pendiente del sector empresarial, del sector industrial y que esté acompañándolo. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, Navarra. Navarra está pendiente de sus empresas y cuando tienen un problema, ahí está el Gobierno a ver qué solución la da. Aquí no tenemos ese acompañamiento, ¿no, consejero? De verdad, no lo tenemos. Mire, consejero, a mí los empresarios me dicen que encuentran al Gobierno de La Rioja muy alejado de las empresas. De hecho, hay manifestaciones de que ha habido situaciones en las cuales hasta que no han recibido ustedes. Tienen a las puertas sectores llamándoles y no les han recibido, les han dado largas. Entonces, esto es una sociedad que tenemos que montar entre los tres que estamos aquí. Si no se le ha recibido por el Gobierno, que hable conmigo. ¿Sectores? Sí. Claro, hombre, que estamos en el diálogo social, estamos cada 2 por 3 estamos reuniéndonos y estamos en un entendimiento, creo que bastante adecuado. El Gobierno de La Rioja no es ágil en atender las demandas de los sectores empresariales. Habrá que hablar con todas las empresas. Y eso lo afirmo y lo reafirmo. Pues yo no digo que no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. También tengo para Ahora yo te doy la palabra. Respecto a la falta de mano de obra cualificada, tenemos en la Federación de Empresas una oficina de empleo y te puedo enseñar y te pasas cualquier día todas las ofertas de trabajo que hay. Sí, sé que me vas a decir que es que no les van a pagar un duro por trabajar, al revés, les van a cobrar. No, no es eso, vamos a ser serios. Yo te puedo decir que falta personal cualificado y ante la transición ecológica y digital vamos a tener una falta de mano de obra terrible, terrible.
Y eso que en formación profesional, en esta tierra, se están haciendo cosas muy buenas, pero sí está funcionando muy bien y cada vez superándose. Pero hay una cosa que es palpable y que es evidente, que es que la empresa, el mundo empresarial va a una velocidad muchísimo más rápida de lo que van los certificados de profesionalidad, las materias a tratar en la formación profesional y en la universidad. Bueno, hacen falta una cantidad de ingenieros de informática y de matemáticos que, bueno, y tenemos una universidad que tiene muy pocos estudiantes, tanto de ingeniería informática como de matemáticas, y claro, tienen un listón altísimo de entrada. Ayer estaba leyendo yo a un filósofo que se le hicieron una entrevista en un periódico de aquí, que decía que había que promocionar esas carreras porque, y es verdad, dice, es que van a hacer falta muchísimo, es una ingente cantidad de esta gente con estas cualificaciones. O sea, tener personal cualificado falta en todos los sitios. Bueno, de verdad. Te lo permito, pero no me trates de ustedes porque yo os estoy tratando de tú. Es difícil estar de acuerdo en estas afirmaciones que hacía el presidente de los empresarios. Cuando se habla de falta de mano de obra cualificada, pues es evidente que en algunos sectores ahí existe, pero había un estudio ahora de una empresa de trabajo temporal no sospechosa de ser roja, y precisamente los sectores donde existía falta de mano de obra eran el sector de la construcción, el sector servicios, en el sector del campo, sectores que tienen unas condiciones de trabajo muy penosas y sobre todo poco atractivas para la gente joven y para los trabajadores y trabajadoras de este país. E indudablemente la inflación que estamos sufriendo no es como consecuencia del alta de los salarios. Los salarios nos han incrementado en estos últimos años más allá del 2% y estamos sufriendo una inflación como no hemos conocido en 40 años. Lo que estamos exigiendo, o lo que estamos proponiendo desde los sindicatos, es que no puede ser que seamos los trabajadores con nuestro salario los que volvamos a pagar las consecuencias de esta inflación. Y lo que estamos planteando son fórmulas que permitan esa recuperación del poder adquisitivo que estamos perdiendo tanto el año pasado como seguramente el año próximo. Y para ello necesitamos un acuerdo de negociación colectiva que por ahora no se han dado las condiciones que se puedan materializar negro sobre blanco, pero por supuesto que estamos exigiendo desde los sindicatos que si no es posible ese acuerdo, a través de los convenios colectivos sectoriales y empresa a empresa, se dé solución a esa inflación y a esa alza de los precios, que las empresas sí tienen mecanismos para corregir esa alza de los precios y del coste de las materias primas, que es sobre todo incrementando y repercutiendo en los productos que fabrican esa alza de los precios. Esa posibilidad no la tenemos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no podemos incrementar los salarios salvo a través de la negociación colectiva. Es aquí donde pedimos que se redistribuya la riqueza que se genera en nuestro país y, como decía, pues es difícil que podamos estar de acuerdo al menos en este planteamiento. Bueno, como desgraciadamente el asunto de los salarios no lo vamos a dejar solucionado en este debate, creo que es una mesa que todavía hay una negociación que se va a dar larga. Has olvidado un sector donde también falta mano de obra en La Rioja, que es el sanitario. Aunque parezca mentira, consejero, los problemas que está teniendo el Gobierno para encontrar médicos, para encontrar enfermeras, para encontrar buenos profesionales que vengan a reforzar un sistema público de salud del cual creo que todos nos sentimos muy orgullosos, pero que bueno, que en esta pandemia pues se le han visto algunas grietas y que creo que desde el Gobierno existe esa voluntad de mejorarla. Se han dado pasos políticos, desde la reprivatización de servicios que estaban externalizados hasta la contratación de los profesionales que se han podido, no sé si todos los que se han querido contratar. ¿Qué cartas guarda en la mesa, en la mano el Gobierno para seguir? Es que no sé por dónde empezar, porque me han dejado tantas puertas abiertas que si tengo que ir cerrando una a una, porque, a ver, este gobierno no solo defiende a las empresas, sino también a los trabajadores. Ha reactivado el CES, que es el Consejo Económico Social, que estaba suspendido por ley, desde el 2004. O sea, que es un gobierno que está en la defensa de la empresa y de los trabajadores, y sobre todo de los trabajadores. Y claro que estamos viendo cómo se tiene que tratar a aquellos trabajadores que vienen para la vendimia. Y claro que sí, y estamos viendo los distintos convenios que se pueden hacer. Estamos viendo mucho. Y además hay un tema
que este Gobierno lo ha tenido claro desde el principio, y es que para poder gobernar se necesitan presupuestos. Y este Gobierno desde el principio ya tiene 3 presupuestos, el último en tiempo y forma, que es decir, que el 1 de enero ya podíamos poder iniciar la ejecución de ese presupuesto, que no ha habido ningún presupuesto en todos los 24 años del PP que se pudieran aprobar en tiempo y forma, teniendo además mayoría absoluta. ¿Y qué hemos hecho con los 3 presupuestos que tenemos aprobados? Desde luego, dirigirlos especialmente a los servicios sociales, a la educación y a la sanidad. Y especialmente, claro, cuando nos pilla una pandemia, no nos queda más remedio que todo el dinero que sea necesario destinarlo a sanidad. Y esto hemos hecho. Y claro que es difícil poder contratar a los sanitarios, a los profesionales, pero estamos en ello. Hemos conseguido muchísima contratación de médicos y de enfermeras que en otras circunstancias seguramente no hubiéramos podido. Hemos internalizado efectivamente cosas que antes no estaban internalizadas, estaban gestionadas por la empresa privada. Hemos integrado la Fundación de Calahorra en el SERIS, hemos creado la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales. ¿Para qué? Para un mejor servicio, una mejor prestación de un servicio que es esencial para la ciudadanía, y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Aquí le voy a dar una exclusiva. Bueno, no está mal. Bueno, la exclusiva del debate. La exclusiva del debate. Porque poner las luces exclusiva. Luego os invito a que me deis vosotros también la vuestra. Como consecuencia eso de la constitución y entrada en funcionamiento de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, lo que hemos hecho ha sido prorrogar el renting que tenía la empresa anterior con las ambulancias, la prestación de las ambulancias. Pero consejero, estamos hablando del servicio de transporte sanitario, de las ambulancias, que efectivamente estaba externalizado, el Gobierno lo ha recuperado y lo ha integrado en una sociedad que pública, es la pública, al 100% del Gobierno de la por enmarcar, porque a lo mejor hay gente no iniciada que, muy bien, me parece, que no entendía. Muy bien que se aclare. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Acabamos de sacar una licitación para un nuevo renting para 65 ambulancias nuevas que queremos que entren en funcionamiento el 1 de enero del 23. Y esto lo acabamos de sacar a la página web, la mesa de contratación, y es importante porque es algo más de 8 millones de euros anuales lo que va a suponer. No, y sobre todo que estamos hablando del trato a los enfermos y a los pacientes. Y queremos que efectivamente todo ese servicio se preste de la mejor manera posible y de la mejor eficiencia posible, que consigamos que lo que se ponga a disposición de la ciudadanía pues sea lo mejor que existe en el mercado. Es un contrato muy importante, como ya digo, de más de 8 millones de euros. Bueno, pues noticia, 8 millones de euros para un nuevo contrato para 60 y ¿cuántas ambulancias? 65. 65 nuevas ambulancias, que las veremos circulando dentro de poquito por las carreteras de La Rioja. Y esto no me digáis que es una forma tan maravillosa de enlazar lo que me había pedido Jaime, el presidente de los empresarios, que es hablar, como no, de las infraestructuras. No hay debate en La Rioja donde no tengamos que hablar de las infraestructuras como elemento condicionador, yo creo que de casi todo, yo diría de la vida de los riojanos en general, pero también y sobre todo de la vida económica. Jaime, si me prometes ser breve, te dejo que empieces tú en esta ocasión. Bueno, pues enlazándolo con el tema que hacemos con la industria. La industria que tenemos hay que protegerla y desarrollarla de la manera que sea. No podemos permitir que se nos hunda una industria más, que se nos vaya o que se nos cierre, que han cerrado miles de industrias en todo el país durante todos estos 2 años. Pero para que una industria pueda tirar hacia arriba aquí en La Rioja, necesitamos suelo industrial, que lo tenemos en este momento, necesitamos el acompañamiento del Gobierno y sobre todo de la Administración con el papeleo y con las gestiones para que sea agilidad burocrática. Por supuesto, una agilización total de la burocracia, una fiscalidad que mejore las inversiones industriales, como están haciendo nuestros vecinos en Navarra, País Vasco, de alguna manera, y, por supuesto, infraestructuras de comunicaciones. Las
infraestructuras de comunicaciones son un auténtico desastre en La Rioja desde hace 30 años. Pero un auténtico desastre. Estamos oyendo siempre anuncios, pero seguimos igual. En cuanto al ferrocarril, el Logroño-Castejón, perdimos aquella licencia medioambiental en el 2017 y ahora la estamos haciendo otra vez, pero lo único que tenemos del ferrocarril es la variante de Rincón de Soto. Nada más, no tenemos nada más, porque de Logroño a Miranda todavía no sabemos si va a ir por la antigua línea, va a ir por Rioja Alavesa, o esto lo está decidiendo ahora el Ministerio, que a ver por dónde va. Bueno, el ferrocarril es que, ya lo digo, lo único que tenemos es la variante de Rincón de Soto, nada más. Y ahora acabamos de ver que Soria va a abrir la línea Soria-Castejón, que lleva cerrada 20 y tantos años. Bueno, ya es como... Y luego encima nos lo venden. Sí, claro. La línea de Soria, nosotros ya vamos por delante. Es decir, ellos ahora van a hacer iniciar el estudio informativo. Ellos. ¿Dónde? Y nosotros ya lo tenemos. Ya lo tenemos Tenemos iniciado. el estudio de Logroño-Castejón. Sí. Vale, yo Bueno, mejor pero uniendo aquí pero a que es acaban no, el claro, trayecto sobre todo, antes no hay los que de decir, Soria que nosotros. no hay que decir Vale. verdades a medias, ¿eh? Perfecto. Es decir, nosotros en el proyecto que ha sacado en Soria Bueno. vamos por delante respecto de Soria. Hombre, Consejero, por favor, no me digas ahora no que tengo que estar compremos contento una porque vayamos cosa, por no delante de compremos una Soria. cosa que viene de otro sitio. No, Sí, no, pero no, digas, lo que será publicaba- diferente, Déjame sí. terminar un minuto, Sí, que la acabo claro, pero rápidamente, es que- acabo rapidísimamente, muy rápidamente. En cuanto a las carreteras, ¿qué es lo que tenemos? Aragón va a acabar ya la autovía hasta el límite de la provincia, le van a quedar 5 kilómetros. Nosotros tenemos 5 kilómetros de autovía, Logroño a Goncillo. Esa es toda la autovía que tenemos. Los peajes de la autopista, que se va a liberalizar en el 2006, llevamos tiempo y tiempo diciendo 2020, hay que pensar en 2020. ellos. Tenemos únicamente el de Lodosa, que se ha licitado, y los otros peajes, Rioja Baja y Rioja Alta, todavía están por definir con un estudio de viabilidad o de vialidad a ver por dónde los ponemos. Con lo cual, un auténtico desastre. Se va a liberalizar la autopista en el 2006. No, de verdad, ¿por qué que lo se vamos está a ver. alargando? Que lo vamos a ver en el 2006, que es pasado mañana. hay que decir Y las no vamos a verdades tener hechos los enteras, enlaces. no a medias, Y luego sí. ya lo del avión, bueno, pues todavía no hemos vuelto a los vuelos que teníamos antes de la pandemia, porque por lo menos eran todos los días. Ahora, por ejemplo, los martes no hay vuelo a Madrid. Sí que a partir de enero del 2023 se va a poner un vuelo los viernes para que venga de Madrid a Logroño, que viene muy bien por el tema del turismo. Pero vamos, me refiero que estamos en una isla. En una isla. Pero tenemos tramitando la OSP Mira, y la esa- tenemos tramitando. Pero llevamos tramitándola desde hace un año, por favor. Sí, pues vete a hablar a Bruselas, porque también interviene Bruselas, y vete a hablar a los distintos ministerios, creo- que son 5 ministerios los que intervienen para darte la OSP. Que no La mastodóntica no nos hemos parado, administración que no tenemos. nos hemos parado un segundo. Esto es así. No, que sí, nos Claro, habéis pues ya parado, está. pero los resultados no llegan. Esta Sí, la pero es que verdad. los resultados de 24 años atrás no llegaron nunca. Ya, y aquí pero ya se estamos- están viendo. pero estamos viendo cómo están los es la diferencia. aeropuertos de Esa es la alrededor. diferencia. Lo Que los resultados de ahora 24 te años dejo hablar, atrás pero no déjame se han terminar. visto y ahora sí se están viendo y a lo mejor no queremos verlo, que es otra historia. No, bueno, no es que no queramos verlos, es que no los tenemos, los resultados. Pero bueno, con lo cual, esto es un tema muy importante para el desarrollo de la industria y para que vengan industrias de fuera. Entonces, claro, si no resulta que no tenemos infraestructuras de Insisto, comunicaciones... la es ciudad imposible. del envase y el embalaje, que ya hemos reservado casi 100.000 metros cuadrados en el polígono de Calahorra. Eso va a suponer un espaldarazo increíble para el resto de las empresas. Porque no lo dudo. Un porcentaje importantísimo del PIB lo que hace precisamente las empresas que son fabricantes y que las tenemos ahí y que tenemos la suerte de tenerlas y que las tenemos que cuidar y las estamos cuidando. Y las pequeñas, medianas empresas y También, autónomos... y a los trabajadores Ya veremos. también. A ver, desgraciadamente el asunto de las infraestructuras, bueno, pues ya vemos lo que es efectivamente, como lleva yo ahí, me permite que le dé razón al consejero, es una herencia de ya no solo de 24 años, sino yo creo que de antes, y es una realidad, no sé si coincidís conmigo, Jesús, Jorge,
que nos está penalizando a todos, como ciudadanos, como trabajadores y como, bueno, pues, a los que son empresarios como empresarios, ¿no? Es indudable que yo creo que si en algo podríamos estar de acuerdo, todas las personas que hemos intervenido, las organizaciones que hemos intervenido en este debate, pues que existe un déficit histórico en nuestra comunidad autónoma en materia de infraestructuras. Yo quisiera recordar que ya en el año 2018, en el Consejo Riojano de Diálogo Social, del que formamos parte, tanto empresarios como sindicatos, juntamente con el Gobierno, ya se llegó a un acuerdo en el que se reflejaba claramente cuáles eran las infraestructuras que necesita nuestra región. Pero seguramente falta lo más importante, el convencer a alguien de que al final se doten presupuestariamente todas esas infraestructuras que estamos demandando desde nuestra región. Yo también quisiera poner en valor algunas actuaciones como la de la Ronda Sur, que ha supuesto una inversión millonaria en nuestra comunidad autónoma, más de 140 millones de euros. Pero si tenemos que hablar de esa vertebración que tiene que suponer la liberalización de la AP68 y esos enlaces que necesitamos, pues seguramente necesitaremos años para desarrollar esas infraestructuras. Si hablamos del ferrocarril, pues no vemos que haya avances significativos que nos permitan pensar que vamos a tener un ferrocarril del siglo XXI, que es lo que estamos demandando. Si hablamos del aeropuerto, pues seguramente es una inversión que está infrautilizada. Y indudablemente pues necesitamos esas comunicaciones que nos permitan crecer. Aquí seguro que estamos todos de acuerdo, pero como digo, falta esas inversiones por parte fundamentalmente del Estado que se materialicen sobre todo en esas infraestructuras que demandamos. Jorge, qué poco, tú eras demasiado joven quizás, qué poco nos dimos cuenta cuando se hizo aquella ampliación de la concesión a la autopista vasco-aragonesa hasta el 2026, bueno, que nos pareció a todos una maravilla porque nos bajaron los peajes 5 céntimos y que ahora seamos, bueno, pues yo el otro día hice un viaje hasta el sur, hasta el profundo sur de España y el único tramo de autopista que tuve que pagar fue el de La Rioja, bueno, que lo pagó el gobierno porque está, pero es cierto, pero es el único tramo de peaje, ¿no? Bueno, gracias por considerarme tan joven, eso es lo primero. Pero yo creo que al final, es verdad, ha sido reconocido por este gobierno y por el anterior el déficit que tiene La Rioja en infraestructuras y luego creo que aquí cada uno tenemos que asumir nuestros pecados. Y en esta parte, durante muchísimos años, la política ha considerado esto un arma arrojadiza y lo que hacía falta era un acuerdo de región en que todos los partidos, independientemente de quién estuviera en el gobierno, pelearan por unas infraestructuras para La Rioja. Yo creo que ese ha sido el gran problema que hemos tenido durante estos años, porque las infraestructuras no es un problema, es enormemente lento por lo que significan las infraestructuras, por las carencias que tienen otras regiones en nuestro país y por lo tanto esto no se resuelve ni en una legislatura, ni en 2, ni en 3. Y por lo tanto cualquier tropezón que tengamos ahora, cualquier palo en las ruedas que pongamos ahora en estos elementos, no lo vamos a solventar. Es decir, cada parón supone 10 años de retraso. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se esté trabajando en la buena línea, pero es verdad que los resultados no los vamos a ver de una manera inmediata, que es lo que necesitamos. Pero hay otros elementos que sí que podemos solucionar y que están en nuestra mano y que también influyen en que las empresas se queden, que retengamos el talento y que atraigamos el talento. Y eso sí que lo podemos hacer y lo podemos hacer a más corto plazo. Y insisto, es decir, el talento que tenemos en determinadas profesiones quizás de más bajo nivel o en las que son de alto nivel, lo que nos falta en algunos casos es un proyecto sólido como en la sanidad, atractivo para los profesionales y luego los trabajadores del sector privado lo que necesitan es buena regulación, no solo salarial, pero también de condiciones de trabajo y en muchos casos no lo hay. Decían, cualquier ingeniero que se forme o matemático que se forme en la Universidad de La Rioja, si al otro lado del Ebro le van a pagar 40.000 y aquí le pagan 20.000, no se va a quedar aquí. Y al otro lado de los Pirineos 80.000. Exacto. Por lo tanto, es difícil, no es un camino que podamos recorrer en 2 días, pero sí es un camino que nos podemos plantear. Es decir, al final, yo sí que quería un poco terminar con la reflexión porque se está repitiendo como un mantra. Es decir, lo voy a leer para no equivocarme. La contabilidad nacional trimestral, y de esto entenderá el señor consejero de Hacienda, Celso, refleja este primer trimestre el índice de lo que ha subido los precios, el 83% es por los beneficios empresariales y el 13% por los salarios.
Por lo tanto, lo que está tirando de los precios hacia arriba son los beneficios empresariales, que no se recortan en absoluto. Todo lo que les llega lo repercute y está tirando hacia arriba de los precios. Es decir, y eso lo tenemos que frenar, y eso se hablaba de la negociación colectiva, de un pacto de rentas y demás cosas. Es decir, eso es lo que nos influye. Mientras no seamos capaces de tener unas condiciones atractivas para los profesionales de ahora y del futuro, pues vamos a ir siempre arrastrando los pies, como se solía decir. Vale, 4 minutos escasitos son los que nos quedan. Quiero que tengáis una intervención cada una para volver al inicio de esta conversación, de este debate, de esta charla. Sé que se quedan muchísimos asuntos sobre la mesa. Consejero, Jaime, secretarios generales, vais a tener tiempo porque va a haber más debates, seguro que no te lo repetiréis vosotros o representantes de vuestras organizaciones, y va a haber tiempo para hablarlos con más tranquilidad. Pero sí quiero que me dibujéis un poco cuál es la ventana, cuál es el paisaje de esa Rioja que viene, que esperáis ver cuando abrís la ventana. Pongamos que dentro de, no sé, 2 años, 3 años, ¿cuál es el paisaje que esperáis ver? Jorge, tú que eres el más joven, sí. Tú que eres el más joven. ¿No? ¿Eres más joven tú, Jesús? Pues Jesús, pues por hablar, tú eres el más joven, vas a empezar tú y voy a acabar yo, que soy el más viejo, ¿no? Bueno, pues si a uno tuviera que dibujar cuál es la Rioja que queremos para el futuro, pues una Rioja de pleno empleo. Eso es lo que aspiraríamos por parte de las organizaciones sindicales. Una Rioja próspera, una comunidad autónoma, sobre todo, que esté creciendo desde el punto de vista económico, pero sobre todo que sea también una región de las oportunidades para aquellos que no las tienen. Yo creo que si podemos esperar algo del futuro, pues tiene que estar lleno de optimismo, pero sobre todo tiene que estar lleno de oportunidades para aquellos que las necesitan. Y evidentemente cuando hablamos de oportunidades estamos hablando de empleo. Yo creo que esta es la aspiración que tenemos, al menos desde las organizaciones sindicales. Jesús, muchas gracias por haber participado. Discúlpame el haberte equivocado el apellido, el haberte considerado... Bueno, he tenido una noche a ciega contigo que espero me sepas disculpar. Jaime, ahora me gustaría oír cuál es el paisaje. Bueno, yo el paisaje que me gustaría ver de aquí a 2 o 3 años, que haya desaparecido toda esta incertidumbre que tenemos en estos momentos, que las empresas riojanas crezcan en competitividad, en desarrollo y el empleo, que la sociedad riojana se beneficie de la creación de riqueza como consecuencia de ese desarrollo empresarial y económico, y que bueno, tengamos un futuro acorde al nivel industrial que tenemos más de un 24% del PIB, y que realmente nos acerquemos a esos niveles de satisfacción, de bienestar social y de crecimiento y de riqueza. Jaime García Galzada, muchísimas gracias por tu participación, y lo que te decía, seguro que te volveremos a ver en alguno de los próximos debates de La Rioja que viene. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Jorge, es tu turno para enseñarnos tu paisaje, tu ventana. Bueno, pues respecto al empleo, yo creo que tenemos una gran oportunidad con la reforma laboral respecto a corregir el déficit que teníamos en cuanto a la temporalidad. Tenemos que acabar con la temporalidad, y La Rioja, que yo espero y que vamos a trabajar por ella, es que acabe con las brechas de género. Es un hándicap que tenemos para el crecimiento del PIB en nuestra región, tanto en España como también en La Rioja, y también luchar contra la siniestralidad laboral, que es una lacra. Y por lo tanto son esos objetivos que, junto con la negociación colectiva, tenemos la oportunidad en una región tan pequeña como la nuestra, que tiene desventajas, pero también tiene ventajas de poder intervenir de manera directa y situarnos en un entorno socioeconómico mucho más favorable, y reducir las desigualdades que hemos visto estos últimos años. Jorge Ruano, muchísimas gracias por estar aquí, y también discúlpame por haberte considerado el más joven. Yo es que como casi te he visto nacer, pues pienso que todavía sigue siendo ese chiquillo. Muchas gracias. Y por último, Celso, ¿cuál es el paisaje que al consejero le gustaría? Pues fíjate, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con los tres. Claro que quiero que haya pleno empleo, que ese empleo sea de calidad, que las empresas puedan implantarse
hasta el infinito y podamos tener un tejido empresarial que sea impresionante y que de verdad nadie se vaya a lo que es los concursos de acreedores, eso suena muy mal. Y yo abriría un poco el espacio porque me vuelvo a los fondos europeos. Es decir, claro, vamos a recibir fondos 21, 22 y 23 y vamos a poder ejecutarlo 24, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Pues en el 26, de verdad, que habremos aprovechado todos esos fondos y seguro que habremos transformado de una manera muy buena La Rioja. Pues ese es el empeño. Gracias, consejero Celso González, por haber participado, por la generosidad de estar como todos vosotros esta noche aquí con nosotros. Bueno, pues nos quedamos con esas ideas, fondos europeos. A los ciudadanos nos queda la sensación de que, bueno, de que quizás están en el camino, pero no los hemos visto llegar y pedimos un poquito más de urgencia. Falta a lo mejor mucho diálogo todavía para que ese pacto de rentas, esa mesa de negociación entre empresarios y sindicatos prospere y al final, bueno, pues se consiga esa recuperación del poder adquisitivo, que por parte de los empresarios se pide esa agilidad también a las administraciones para poder disfrutar de esas ayudas y de las ventajas que Europa está ofreciendo, que las echan de menos los empresarios riojanos. Nos anuncia el consejero que en sanidad se va a seguir avanzando, que se va a renovar todo el parque de ambulancias, que bueno, puede parecer una cosa menor, a mí particularmente, y yo creo que a todos los que hayan tenido que, desgraciadamente, que utilizar ese servicio últimamente, pues creo que será una muy buena noticia para todos ellos. Y sobre todo nos queda pues el último mensaje de esperanza, de buenos deseos, de que La Rioja que viene la vamos a hacer entre todos, la tenemos que hacer entre todos, y que también es una cuestión de fe y de que cada uno sepa que desde pues su aportación a través de los impuestos, de su trabajo, etcétera, etcétera, está construyendo nuestra región, nuestra tierra y nuestro país. A todos ustedes, muchas gracias, les emplazo al próximo programa de La Rioja que viene, y a mis compañeros que están ahí al otro lado, gracias, y que también me disculpen porque creo que me he pasado un poquito del tiempo. Buenas noches.